Lindero Norte Noticias. Periodismo sin fronteras. Hoy le vamos a comentar la historia de Dulce Raquel, esta mujer ligada al cártel de Sinaloa que este fin de semana fue extraditada a Estados Unidos por la alta peligrosidad, que así lo refieren carpetas de investigación en México, pero sobre todo en el Gabacho. Enfrenta cargos por asociación delictuosa, por narcotráfico, por crimen organizado. ¿Quién es ella y cuál fue su presencia en Baja California? Se lo vamos a comentar, al igual que el consumo de drogas, como ya lo hemos venido planteando en la educación media superior, en preparatorias, y cómo se debe trabajar para atender estos casos desde el interior de los centros educativos. Y quién mejor para analizarlo con nosotros que el doctor en educación Rodolfo García. ¿Qué le parece si ya iniciamos? Contentos de que nos acompañe ya en esta mitad de semana. Los miércoles siempre nos hacemos presentes con un colaborador, con un amigo nuestro, que usted ya lo identifica muy bien, el doctor en educación Rodolfo García, el 2 veces consejero electoral. Rudy, ¿cómo estás? Buen día. Jorge, ¿qué tal? Buen día. Aquí con las noticias. Con la información de cada semana, y a usted gracias por compartir. Le invitamos a que se suscriba en este portal en YouTube principalmente, que es donde pues ha tenido una comunidad cada vez más amplia y cada vez más nutrida, ávida de que estemos analizando estos temas y que estemos cuestionando, que estemos haciendo la problemática esta, que además forma parte de nuestro contenido periodístico diario en linderonorte.com, pero que recargamos el análisis de lunes a jueves a las 8 de la noche o a la hora que usted nos quiera sintonizar. Rudy, antes de pasar al tema de Dulce Raquel, comentar este caso que qué bueno que el gobierno de México lo atiende y lo hace público, y es de estas empresas maquiladoras que además se han dedicado a verse beneficiadas en medio de este conflicto por el tema de los aranceles, verse beneficiadas en nuestro país para poder hacer el trabajo, exentarles el IVA, el ISR, el arancel, y el producto, en lugar de exportarlo, pues se queda precisamente aquí. Un operativo de limpieza que le ha llamado el gobierno de México. ¿Cómo ves esta parte de este sector empresarial que es gandalla y que fue exhibido en tranzas? A ver, yo quisiera separar el concepto empresarial. Okay. Un empresario que se dedica a generar ganancia, cumpliendo con el Seguro Social, con el Infonavit, con declarar al SAT los impuestos que se cobran, y después de eso tiene una ganancia. Ese es el capitalismo, Jorge. Sí. Es el capitalismo. Pero junto con ellos hay un grupo que México fue responsable, los gobiernos neoliberales fueron los responsables de ofrecer mano de obra barata, exención de impuestos, todo esto para que se vinieran a producir aquí. Y lo más grave es mano de obra barata. ¿Por qué? Porque estabas proletarizando a toda la clase obrera. Entonces ahí surgen estos que no son empresarios, Jorge. Cuando digo no es gente que se dedique a generar empleo y generar bienestar para los trabajadores y para ellos también, como es lógico. No, ellos son unos oportunistas que ven la coyuntura, pero lo peor de esto es que ¿cuánto tiempo tenían haciéndolo, Jorge? Sí. O sea, el problema está en, si yo te detecto a tiempo, al mes y medio, que me doy cuenta que no exportas, sino que lo dejas en el mercado nacional y te ganaste toda la evasión que hiciste de impuestos, llego y te sanciono. Porque además, Rudy, no estamos hablando que se ganaron 2 pesos, no, ni es más, ni 5 millones de pesos. No. Y ahí tenemos las imágenes del operativo de limpieza que hizo el gobierno de México, y son 4 empresas de Baja California, o que están instaladas en Baja California. Y estamos hablando de este programa para el fomento a la industria manufacturera, maquiladora y de servicios de exportación, el famoso IMEX, que permite a las empresas que importen sus insumos sin pagar los aranceles para transformarlos en productos de exportación. Bueno, estas empresas que acudió esta semana el gobierno de México con la Secretaría de Economía,
pues utilizaron este beneficio para importar sus productos terminados, pero además venderlos dentro de México sin pagar aranceles, IVA y ISR. Y estamos hablando de un valor de 9,000 millones de pesos. Es que eso se le llama competencia desleal, Jorge. ¿Por qué? Porque si hay fábricas aquí que pagan todo, sus impuestos, para poder venderlos en México, ellos ya traen una desventaja por cumplir con la ley. Claro. Entonces, aquí debe ser no solamente sancionado, sino tiene que ser evidenciado, pero además con un análisis muy serio y profundo con respecto a qué empresas seguirán haciendo esto, ¿eh? Claro, porque ya fue un primer operativo de empresas textileras. Así es. Ahora son quienes elaboran zapatos. Estamos hablando de la empresa Kaizen Incorporated SDRL de CB, que se encuentra en Tijuana. Estamos hablando de Coproduction de Tijuana SADCB. Estamos hablando de Soluciones Empresariales MH Fashion. Estamos hablando de Pilcor, de ese también en Tijuana, y Pilcor Trends SDR Level de CB, una empresa de Ensenada en Baja California. 4 junto con el Grupo Maquilador Sin Frontera de Zapopan, Jalisco. Son 5 en total, pero 4 en nuestra entidad. 3 en Tijuana, 1 en Ensenada. Estas empresas, curiosamente, incrementaron en un 1,300% sus importaciones de calzado, lo cual, obviamente, al SAT, a la Secretaría de Economía, y en el operativo que hizo junto con la Agencia Nacional de Aduanas de México, pues les votó, Rudy, porque la unidad de inteligencia financiera se dio cuenta pues de estas ganancias que se tenían, de esta operación que se hacía beneficiándose de nuestro país con la mano de obra barata. Así es. Para poder de manera desleal competir con las empresas zapateras de México, pero exentándose los aranceles y exentándose el IVA y el ISR. Te puedo decir casi el origen de dónde vienen esas mercancías, vienen de China. Sí, también. ¿Por qué? Bueno, porque tienes una gran producción en China que te permite abaratarlo a ellos, comprarlos tú, evadir todos los impuestos, elaborar desde textiles en términos de ropa, blusas, no pagar impuestos y ponerte a venderlo aquí en México. Cuando me quedo callado es, pues, ¿qué mejor? Eso es un empresario el que roba y evade. Eso no es un empresario. Sí, no. No puedes cobijarlo ahí, y conste que no soy un defensor de la clase empresarial. Solo estoy definiendo cuáles son los que sí cumplen, y esta gente, a mí lo que más me extraña es desde cuándo lo hacen. Sí, porque se da cuenta la UIF, la Universidad de Inteligencia Financiera, y la Secretaría de Economía, que dice, a ver, espérame, estoy revisando los números, y la industria nacional del calzado sufrió un aumento inusual de casi el 1,000%. O sea, desde ahí empiezas a notar los indicadores, y además que la importación de pares de zapatos pues afectó al 20% del mercado nacional. Ya lo decíamos que también pasó con la industria textilera en un operativo reciente. Ahí las afectaciones fueron mayores de 15,000 millones de pesos. En total estamos hablando de 24,000 millones de pesos. Y ahí quisiera detenerme, Rudy, para algo que pareciera muy sencillo, pero resulta complejo porque no lo han hecho. Cuando hablamos de que todo le cargan y todo les entran, cuando dice el sector empresarial de las grandes cúpulas y que forman parte de una oposición gubernamental, que la gran responsabilidad de los gobiernos es darle tanto juego al mercado informal, que le llaman, ¿no? A estos tianguis, mercados sobre ruedas, a las nenis que les llaman, a toda esta gente que pues ha buscado esta nueva, otra fuente de ingresos a través de autoemplearse, y que sus productos que sí pagan impuestos, pues deciden venderlos, sí, sin darse de alta ante el SAT. ¿A qué voy con esto, Rudy? Que cuando hablamos de la recaudación que deben de hacer los gobiernos de México, que recaudan mucho menos que incluso países de Centroamérica, te das cuenta que ahí está la fuga del dinero. O sea, que acá son los grandes capitales de empresas que muy bien establecidas, muy bonitas se ven en sus ventanales, con mucho flujo de efectivo incluso, y terminan generando dinero que no se va a las arcas federales. Mira, primero, ¿qué modelo económico nos vendió? Y yo me acuerdo del Ponte Trucha, por ejemplo. Nos vendió el asunto del emprendimiento, del no empleado, sino que tú seas empleador. Bueno, pues
el mercado informal es eso, es un emprendimiento. Nomás que no es un emprendimiento como ellos lo querían, estilo europeo. Sí, pues sí, esa es la realidad. Sí. 2, si quieres acabar con eso, pues tú que eres un inversionista, genera más trabajo. Lo que pasa es que generar trabajo formal te significan obligaciones de impuestos, Jorge. Sí. Cuidado. Entonces, pero es un doble discurso, pues. No, es que están en el 40% de la informalidad, sí, pero tú lo planteaste así, que hubiera el emprendimiento, el autoempleo y todo este tipo de cosas, y lo están haciendo. Lo que pasa es que no están en la clase media, pues, o sea, están vendiéndole a la gente que pueden vender. Ese es uno. Sí. 2. Esta fue la forma más transparente de evadir impuestos, Jorge. Sí. La más transparente. Y lo peor es que ahorita que cerraste la fábrica, resulta que el edificio no es de ellos. Sí, ¿no? Está rentado. Entonces, ¿qué le detuviste? Si dijeras, esta empresa es dueña del edificio o de la nave, de cierro y de aquí voy a vender para resarcir algo, no es cierto. Sí, ¿no? Ellos al día siguiente dejan de pagar la renta y llega el dueño y dice, no, señores, este es mío, aquí está el contrato. Sí, porque ahí vemos a ver si podemos poner otra vez los sellos, ahí sí nos ayuda Sí. producción, de poner justamente los sellos, como comentabas, ¿no? Ajá. O sea, suspende las actividades, el predio es asegurado por Así parte de manera administrativa de la Universidad de la Unidad de Inteligencia Financiera, junto con la Secretaría de Economía. Pero, pues bueno, los que realmente hacían la chamba eran los trabajadores. Así es. Y ahora viene la otra, Rudy. ¿Cómo les vas a pagar su finiquito? Pues primero, no se van a presentar los gerentes o los CEOs. No, eso ya desaparecieron. Y van a dejar a los trabajadores ahí, Jorge. ¿Cómo le vas a no les vas a pagar? Sí. O sea, la empresa no les va a pagar porque la empresa es fraudulenta, pues. Imagínate tú, yo te hago un fraude y luego, oye, vuelve a pesar del fraude para que me paguen. No, pues no es cierto. Sí, Pues, ¿no? eso es ilógico. Estamos ante la vista de nuevas empresas golondrinas, Así posiblemente. es, exacto. Pero es otra forma todavía más transparente, pues. Antes llegaban y cerraban y se iban, no. Ahora estuvieron importando y vendiendo aquí. O sea, Sí. en público, pues. Porque imagínate subir al 1000% la importación de calzado. ¿A dónde se iba ese calzado? Y eso es justamente lo que el ciudadano de a pie, Rudy, quiere, ¿no? Dices, a ver, sí, me estás ahorcando con tu famosa cédula de identificación fiscal. Me estás ahorcando con estos mecanismos para yo tener que aportar más en impuestos. Me estás ahorcando con los gobiernos estatales y municipales a tener una serie de permisos, licencias y de funcionamiento. Vete por los más grandes, ¿no? O sea, vete por los más grandes que ellos... Yo te represento sí una lanita que quizá juntando una gran cantidad de estados te va a representar 1,000, 2,000 millones de pesos. Pero acá En 1 o 2. en 4 te está representando, en 5 te está representando 9,000 millones de pesos. O sea, en uno tienes, pues. No es con unos y con otros, no. El asunto es jerarquía, Jorge. Exacto. Jerarquía. Sí, no estamos diciendo Esto sí, exéntame, ¿no? No. Pero es jerarquía. Y la jerarquía tiene que ver con el ingreso al SAT. Ah, ok. O sea, ¿qué parte debo de atender primero? Pues los grandotes, porque acá me voy a ir en la pipiluya poco a poco. Pero acá con 2 o 3 yo ya recuperé. Es lo que decía la economista Viri Ríos sobre grabar impuestos hacia las herencias. Ajá. Creo que eran de más de 500,000 pesos, algo así. Y inmediatamente este sector avasallante dijo, estás loca, ¿y cómo crees? Y no puede ser. Y todo. Cuando tú volteas, Rudy, dices, a ver, espérame, ¿por qué no? O sea, ¿qué tanto te va a pegar? Y ya sabes que la quieren vender como tema de, es que la propiedad privada y es mi recurso. Y todo. Entonces, sí, aquí, Rudy, es lo mismo. Es, a ver, vámonos a grabar porque sí requiere México de mejor recaudación. Claro. Y lo requiere desde los ayuntamientos hasta el gobierno federal. El asunto es, otra vez, mi insistencia es jerarquizarlo. ¿Dónde está el mayor boquete de evasión de impuestos, Jorge? No en el número de evasores, sino en la cantidad de dinero. Uh-huh. Porque si yo me voy al número de evasores, pues se van a ir a los chiquitos. Claro. Pero esos no van a representar un alto porcentaje del total de la evasión. Uh-huh. Sino arriba es donde está el mayor porcentaje de dinero, así para ponerle un nombre, de dinero evadido.
Pues ahí están las empresas, 5 empresas, 9,000 millones. Sí. Oye, Sí. júntale 9,000 millones acá, no sé. Y que más las otras textileras ya tienes 24,000 millones de pesos. Ahí está. O sea, sí es algo que es el presupuesto de Mexicali, Tijuana, bueno, casi de todos los municipios. Pero perdóname otra cosa. Si solamente denuncias y cierras la empresa y no tienes detenidos, pues No sirve de bueno, nada. no sirve de nada, porque entonces, bueno, y lo voy a hacer yo, y mientras no me agarren, pues voy a seguir ganando. En cambio, sé que si me meto ahí, me van a detener y me voy a ir a la cárcel. Sí, Esa es la diferencia. Y eso es lo que también está, como el mexicano, estamos necesitados, urgidos de que ya pase ya esto, ¿no? Es que tenemos que ir después de la denuncia viene la sanción. Sí, Y nosotros solo estamos en la denuncia. sí. Necesitas ir a la sanción. Sí, porque de operativos se hacen y no ves ¿Y dónde están? que son estos grandes estafadores o delincuentes le llaman de Cuello blanco. de cuello blanco, ¿no? Oye, Rudy, pues ahora sí, metiéndonos al tema, fíjate que se da una extradición que es importante llevarlo al análisis porque se trata de una mujer que por su peligrosidad, y así lo refiere el mismo gobierno de México y el gobierno de Estados Unidos, fue pedida por el Departamento de Estado y por las agencias norteamericanas, luego de que fuera detenida Dulce Raquel, fuera detenida en la ciudad de Tijuana, porque desde Tijuana operaba para el tráfico de drogas, de acuerdo a la carpeta de investigación, hacia Estados Unidos, y de Estados Unidos operaba para traer armas del gabacho hacia nuestro país. Ahí vemos la imagen de Dulce Raquel, esta mujer que fue detenida este año fue detenida en febrero del 2019 en la garita de San Isidro con un cargamento de 16 kilos de metanfetamina en 30 paquetes envueltos en plástico transparentes, oculto en la llanta de refacción de una camioneta Jeep Cherokee, con la que cruzó la frontera desde el centro de Tijuana. Y esa tarde dijo a los agentes de aduanas y protección fronteriza que se dirigía de compras a la Plaza de las Américas Outlets en San Isidro. El gobierno de Estados Unidos la sitúa como encargada de transportar drogas desde Tijuana a territorio estadounidense y traficar armas de fuego de regreso. Durante su proceso penal, esta mujer huyó a Tijuana, donde 5 años después de su detención en la garita de San Isidro, pues fue detenida, aquí en nuestro estado. Se emitió una orden de arresto con fines de extradición al ser considerada una persona con alto grado de peligrosidad. En febrero del 2024, o sea, el febrero del año pasado, fue localizada y detenida en Tijuana por agentes de la Fuerza Estatal de Seguridad, que es donde veíamos la imagen cuando fue presentada ante el banquillo de los acusados. Pero además, este domingo 31 de marzo fue deportada a Estados Unidos desde la Ciudad de México como uno de los tantos, ¿cómo puedo decirles?, detenidos por los gobiernos tanto de Claudia Sheinbaum como de Andrés Manuel López Obrador, que han sido llevados a Estados Unidos, parece ser en este intercambio de cartitas para el gobierno de Donald Trump. Pero estamos hablando de Dulce Raquel Chavarría, que enfrenta cargos en la Corte de San Diego, California, por tráfico de drogas y armas, y además asociación delictuosa. A este caso sí le veo una justificación que Estados Unidos tenga derecho a solicitarla. ¿Por qué? Porque fue detenida en la garita. Sí. Entonces fue al otro lado con ese juego de la ley de que, bueno, mientras te hago el juicio, se salió y se vino a México. O sea, Sí. es una prófuga De Estados Unidos. de Estados Unidos. Ahí sí le entiendo. Aparte de los delitos que se le acusan, pero ya trae un delito serio de prófuga. Uh-huh. Por lo tanto, ahí sí le veo coherencia. Es decir, es prófuga, pero además tiene estos delitos, así que tengo derecho a que me la regreses, ¿no? Y otra vez, Rudy, la investigación fuerte, sólida, aunque ustedes decían aunque nos duela, pero es que a mí sí me da coraje, la hace el gobierno de Estados Unidos, no la hace México. O sea, el hecho delictivo que hacía Dulce Raquel, de acuerdo a lo que señala el gobierno gabacho, lo hacía desde Tijuana. Uh-huh. O sea, aquí era su centro de operaciones. Y aquí en Baja California armaba el tráfico de drogas, tenía la relación directa con el cártel de Sinaloa y además traía armas también. Que si a lo mejor no traficaba tantas armas o tantas drogas, esa es otra situación. Pero sí fue identificada por el gobierno de Estados Unidos, no el gobierno mexicano. A ver, Jorge,
¿Tú crees en ese cuento de que la DEA, la CIA y el FBI no operan en este país? No, sí lo hacen libremente. Sí lo hacen. Incluso, a ver, ¿cómo es detenida Dulce Raquel en febrero del 2024? Por este trabajo operativo que hacen las agencias gabachas con enlace internacional de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. ¿Eso es? ¿Cómo detienen al Tochín en Casino de Mexicali? Ajá. Por el trabajo que se hace. Nada más que ahora se llama Coordinación Binacional, Rudy. Puedes ponerle el apellido que tú quieras. El asunto es que a mí me queda, cuando digo claro, es los resultados. La DEA ha estado siempre en México. Sí. Entonces, Antes hasta oficina tenía, ¿no? hasta oficina tenía. Sí. ¿Cómo es posible que hay periodos donde no se detiene a ningún capo, a pesar de que está la presencia de los investigadores gringos, y luego de repente viene como que una fiebre, ¿no? De detener. ¿Qué sucede? Sucede, bueno, que aquí hay que entenderle. Hay momentos de urgencia para Estados Unidos cuando se hace crisis el fentanilo, pero mientras estuvo en calma con la marihuana y la cocaína y eso, no había estas detenciones, Jorge. ¿No? ¿Por qué? Porque el consumo era regulado a través de vicios, si lo quieres llamar así, no letal, pues. Sí. Y además era clase social. La cocaína iba a la clase, a la burguesía, ¿eh? No iba, la heroína iba a los grupos afrodescendientes. Sí. Entonces, ¿qué estoy diciendo? Hoy que el fentanilo le está pegando a los blancos Y matándolos, matándolos casi al instante. es cuando entra el sentido de urgencia y es cuando encuentran este tipo de gente, ¿no? Uh-huh. Es un doble juego, un doble agente. Yo te envío fentanilo y yo te compro armas. Y además, Rudy sigue sin ser estos grandes capos. Así es. Porque ¿no? realmente a ella la detuvieron con 16 kilos de metanfetamina, pues. O sea, no. Lo que sí es que sorprende que en esta investigación que hace el gobierno gabacho es el tráfico de armas también hacia nuestro país. Así es. ¿No? O sea, no era solamente el tema de nos están inundando de droga los mexicanos a nuestras ciudades de Estados Unidos. No. Ustedes están fortaleciendo al cártel de Sinaloa con las armas que Por cruzan. eso dije que era un doble agente. Sí. O sea, yo le envío fentanilo, me envía dólares, pero los transformo en armas de alto poder para que sigan produciendo fentanilo. Sí. Es ida y vuelta, pues. Sí, porque si fuera una, no sé, una, ¿cómo se llama? Una Griselda Blanco, pues no cruzaba, o una Tigresa del Oriente, no cruzaban ellos la droga. Claro que no. ¿No? O sea, ahí sí nos queda claro que no era esta mujer la más buscada por el Interpol, o sea, no es era la así. gerenta general. Sí, no era así. Pero sí es ver que en efecto las mujeres han incursionado en el crimen organizado. No es de ahorita, ¿no? Aunque quieran vender, que una cosa es identificar que las mujeres como jefas, como líderes del narco, y otra cosa que las mujeres en esta cúmulo de violencia han decidido también participar, ya no para ser el blanco de la agresión o la acompañante del narco, sino también en actividades operativas por la misma presencia que se ha tenido a nivel nacional e internacional de las mujeres en actividades comerciales y de poder. Era obvio que las mujeres sí, y no como justificante, ojo, como lo hace el gobierno de México y los gobiernos estadounidenses, de decir, hay más mujeres muertas porque hay más mujeres en el narco. No. A ver, cuando se viene un proceso, que esto es entendible después de la Segunda Guerra Mundial, que empieza a construirse este concepto de la liberación femenina, que no es más que la irrupción de la mujer, primero en el mercado laboral, Uh-huh. y después en el mercado social y luego en el mercado político, también tiene que irrumpir en el narcotráfico, Jorge. Sí. ¿Por qué? Porque se abre todo el esquema y entonces comienzan a buscar espacios. Tal vez no de gran preponderancia todavía, pero ya hay una escala. Porque no es posible que digas mujeres buenas, hombres malos. Eso no existe. Sí, ¿no? Existe gente con delitos tanto de género masculino como femenino. El asunto es que aquí se presenta al menos porque apenas está abriendo el campo. Sí. Por eso se presentan más en el mercado político, en el social, pero acá no. Porque yo me podría poner muy sabio y decir, a ver, la relación de desaparecidos o la gente que desgraciadamente se encuentra en esas fosas clandestinas son
más mujeres que hombres. No, son más hombres. Pues sí, porque el mercado del narcotráfico estaba cerrado a la mujer. Era la acompañante, la segunda, la que estaba ahí, la que cuidaba, la que curaba. Pero no era cabeza. Hoy empieza a ser cabeza y eso es un caso. Entiendo que no es la gran cabeza, sí. pues. Pero fíjate que ya hay irrupción, ¿eh? Sí, y la manera como operaba, ¿no? Así es. Y digo, de acuerdo a lo que señala la investigación, está ligada al cártel de Sinaloa. Oye, Rudy, cambiando de tema, pues ayer hablábamos, que actualizamos la información que dábamos el día de ayer, hablamos de dos jóvenes que, relativamente jóvenes que habían sido asesinados por la droga, ¿no? Que se habían consumido cocaína con fentanilo y eso les ocasionó la muerte. Ya actualizando la información, el día de ayer mismo en el Hospital General murió el tercer joven de 25 años de edad. Estamos hablando de 3 jóvenes que compartían una fiesta un sábado. Así es. En la colonia Venustiano Carranza de Mexicali, una colonia pues enclavada en una zona de mucho tránsito, mucho tráfico, mucho comercio, de clase media. Y terminaron muriendo al inhalar cocaína, que ya desde que hablamos de cocaína ya estamos hablando de una droga que cuesta más. Así es. Y que el dealer pues la mezcló con fentanilo y terminaron siendo muertos. Hablamos que esto tendría que ser, Rudy, y estamos preparando un editorial sobre eso. Ese tendría que ser el... Perdón. El tema central de hoy. No sé cómo ves tú. Sí, mira, el tema es fundamental porque empieza ya a permear el consumo de fentanilo, incluyéndose en otras drogas, Jorge. Sí. Porque es más barato el fentanilo que la cocaína. Uh-huh. Entonces, ¿qué estoy diciendo? A mí me preocupan 2 cosas. Una, claro que cualquier muerte no es deseable. Sin embargo, esa zona de la Carranza es una zona de alto consumo, ¿eh? Sí. De alto consumo. Me preocupa que ahí sí tendría que ser la autoridad policial la que debería entrar. Uh-huh. ¿Por qué? Porque estás en el mundo social. A mí me preocupa el mundo educativo. Uh-huh. Porque si el consumo se da dentro de las escuelas, nosotros tenemos la obligación de detectarlo. Y detectarlo no quiere decir que te pongas a pelear con él, sino decir, a ver, yo tengo sospechas de esto. Y te lo digo, Rudy, y empecé por eso, además porque a mí se me hacía como inverosímil que no sea la nota de mayor peso de la semana. O sea, 3 jóvenes que consumieron cocaína y que se murieron por fentanilo. O sea, esto tendría que ser, porque es el motivo de una guerra comercial entre Estados Unidos y México, justamente el tema del fentanilo. Justamente. Pero bueno, lo hacía a colación o para juntarlo con el tema de Cobach. Porque ahí 2 jóvenes, un adolescente y un joven, 17 y 18 años, venían de la ciudad de Mexicali, paran en una plaza, ellos argumentan que a una persona le ofreció unas paletas, se comió la paleta y se empezaron a sentir mal. Independientemente si sea verdad o no lo de las paletas, los 2 jóvenes, el joven y el adolescente, consumieron droga, porque así lo marca el examen médico. Pero ellos se asustaron porque la forma en que pensaron a tener los síntomas pues iban más allá de una cuestión de adormecimiento o de acelerarse que producto de la droga que ingirieron. Inmediatamente pensaron que era fentanilo. Y ese miedo les causó acudir a la dirección. O sea, no aplicaron la de, bueno, ya se me va a pasar. No. O toma agua, se te va a pasar. No, acudieron a la dirección y dijeron, ¿saben qué? Comimos esto y nos causó daño. Por lo cual, los estudiantes de Guadalupe Victoria del Cobach, inmediatamente con la intervención de la escuela, fueron llevados a la clínica del IMSS y ahí mismo les hicieron el examen toxicológico, dan positivo. Obviamente no es positivo a fentanilo, ojo, porque en medios de comunicación inmediatamente, porque así lo refirieron los jóvenes, pero además la policía que llamó a la Cruz Roja, ella refiere que sí que habían consumido fentanilo. Si consumen fentanilo se mueren, como lo que sucedió con estos jóvenes que murieron. Pero sí dieron positivo a drogas duras. A ver, todo este periplo te lleva a algo. Principio fundamental. En la escuela debe haber un control dentro de la escuela con respecto a qué se consume. Sí. Cuando digo esto es qué refresco tomas o qué comes o quién te ofrece algo. No puede haber regalos
sorpresas de dulces dentro de la escuela. No. Fuera de la escuela, es la obligación de los padres de familia y de ellos mismos ya como adolescentes o jóvenes, saber que mientras más llamativo sea, más peligroso es. Estoy diciendo, ninguna oferta que sea fuera de la realidad va a ser buena. Nadie va a llegar a ofrecerte un dulce. O sea, para mí me cuesta mucho trabajo. Sí, no. Te regalan una paleta. La primera pregunta es, ¿por qué me tienes que regalar una paleta? Sí, esto no es la Rosa de Guadalupe. Así es, ¿no? exactamente. Sí, sí. Entonces, el asunto es ver si los muchachos ya tenían antecedentes de consumo de droga. Exacto. Si no lo tienen, hay que ver dónde inició esto. Y si lo tienen, pues reencauzarlos. Y la medida también, Rudy, como dices, es ver el expediente de estos jóvenes. Sí. Si ya les hiciera, porque ya tienen 17, 18, prácticamente están en los últimos semestres. Si ya le habían hecho estos exámenes toxicológicos Así es. con anterioridad que hace Cobach. Pero a mí lo que se me hizo importante, interesante, fue que Cobach lo exhibe. Y dicen, ¿saben qué? Eso está pasando. Es que así debe, pues discúlpame que te interrumpa, pero así debe de ser para que además los otros jóvenes que están cerca o ya lo hicieron, sepan que corre riesgo su vida real. Y obviamente protegiendo la identidad, ¿no? Porque no estamos hablando de que sean criminales. No. El consumo de alguna droga no te hace criminal. Y además de todo esto es la intervención de Cobach de llevarlos directamente al Centro de Integración Juvenil, que es una asociación civil que trata temas psicológicos a través del consumo de sustancias ilegales, Instituto de Psiquiatría. Y a esto le debes de agregar lo que ya nos comentábamos, que ahí tenemos el documento, de las pláticas que está dando Cobach en los diferentes planteles del Valle de Mexicali y las zonas agrícolas o de la periferia de las ciudades de Tecate, San Quintín, del Valle de Mexicali, del Valle de la Trinidad. ¿Por qué, Rudy? Porque este acercamiento con Fiscalía, con esta unidad de atención a niñas, niños y jóvenes en riesgo delictivo, es fundamental, Rudy. Eso es lo que tendríamos que estar trabajando. Es que sí está funcionando, Jorge. Aquí hay detractores de que no sirven las conferencias, no sirven las asesorías. No es cierto, sí sirven. Lo que pasa es que el joven es receptivo. Sí. Entonces, habrá jóvenes que dicen, caray, yo tengo a mi amigo, yo fumé y me puedo morir y mi papá, o sea, sí tienes que hacerlo. Aparte ahora que veo que hay una gran publicidad, una gran promoción de detener el consumo de fentanilo en las televisiones. Hoy tiene que irse al face to face, o sea, yo, experto en esto, vengo a decirte y ponerte ejemplos como eso, por eso tienes que abrirlos. Miren, aquí está, consumieron esto y vean cómo están, Y además, Rudy, decir, a ver, el fentanilo, como dice el eslogan del gobierno de México, el fentanilo te mata. Te mata. ¿No? Que ese es prácticamente el eslogan de la campaña del gobierno de México. Pero sí establecer, porque sí tiene las herramientas la Fiscalía para hacerlo, porque sí tiene las herramientas la Secretaría de Educación, sí tiene las herramientas Cobach para hacerlo, decir, a ver, el fentanilo te va a matar, pero nuestro principal enemigo a vencer es la metanfetamina. Es el de mayor consumo, es la más barata y es la que encuentras más rápido en la calle, la metanfetamina. Bueno, llámese hacia el lado del cristal, llámese hacia el lado de las pastillas, pero eso es nuestro rival a vencer porque desde hace más de una década somos el mayor consumidor del país de metanfetamina de cristal es Baja California. Entonces tendríamos que ir encauzando cada una de las drogas y de los delitos que conllevan también temas de robos, temas de más allá del pandillerismo que en los 90s y 80s era el tema central, ¿no, Rudy? Así es. Sí, en los 80s era el pandillerismo y todo ese tipo de cosas. No, hoy ha escalado porque la droga que se está consumiendo es aún más letal, Jorge. Sí. Pero además es con más elementos químicos que van a destruirte. Entonces, hay que ponerlo como una escalera. ¿Cuál es el de mayor consumo? Metanfetamina. Pero, si tomas metanfetamina, vas a terminar consumiendo fentanilo. Entonces, cuidado porque te va a matar, Entonces, ¿qué estoy diciendo? Mientras haya producción y esa producción sea comercializada, iniciando a los jóvenes, dándose la barata, cerca de su casa, va a haber consumo. Te voy a poner un ejemplo histórico mío. A mí me tocó en los 80s, pues los 70s, por allá, donde la marihuana era así el escándalo fundamental. Recuerdo que mi abuela un día me dijo, fui a la prepa. Me dijo, mira, hijo, seguramente en tu escuela va a haber muchachos que consuman marihuana. Ten mucho cuidado.
Pero para que no te pelees, porque era el pandillerismo, la primera vez que te ofrezcan, finge que te la fumas. Y ya vas a saber quiénes son, ¿Quién lo hacen? quién lo hacen, y después te vas alejando. Así sucedió. Oye, que mira, ok, ya, no, qué bien, que no es cierto, o sea, pero me di cuenta que eran 4 o 5 compañeros los que estaban consumiendo. Entonces, ¿qué hice al día siguiente? Oye, no, voy a jugar básquetbol, no, voy a poner a hacer la tarea, no, al rato les caigo, o sea, ¿qué estoy diciendo? La tarea también tiene que ser dentro de la casa. Es decir, hey, cuidado, sí, a 3 o 4 casas hay un amigo tuyo que consume y tarde que temprano te va a ofrecer, así que mejor desde ahorita vete saliendo o ve buscando otras cosas que hacer. Y luego la escuela. La escuela reforzar con una campaña fuerte y luego la sociedad con otra campaña fuerte. Sí, porque además, hablando de las consecuencias del consumo, ¿no? Así es. O sea, va más allá de que te vas a ver mal físicamente. O sea, entonces sí tendría que redirigirse esta política antidrogas. Así es. Que tanto en materia de comunicación o comunicativa, como también en la política pública en general. O sea, sí, es lo que urge cambiar en el país. Ya se visibilizó el peligro del fentanilo y el consumo de fentanilo en nuestra entidad. Pero ojo, el rival a vencer o el monstruo a atacar es la metanfetamina. Sí, porque el fentanilo todavía se está exportando, pues. Sí. O sea, el real mercado para ellos es Estados Unidos. Y lo grave aquí, Rudy, es que puedes ingerir cocaína, sin saber, heroína, cristal, las metanfetaminas, pues, sin saber que tiene fentanilo. Así es. Eso es lo que tenemos que hacer. Es que en la medida que la droga sea más cara y la puedes rebajar o, no sé, combinar, le vas a meter fentanilo, pues, para que haya un resultado diferente, pero que te va a llevar a la muerte. Claro. Rudy, pues gracias por estar acá, como todos los miércoles, analizando estos temas. Por último, Rudy, no sé qué opinión te merece estas filtraciones de los audios, la gobernadora, la intervención en el Congreso. ¿Qué opinión te merece tú como un analítico de la política y sobre todo en Baja California lo que está ocurriendo y cómo se busca hacer una campaña muy bien dirigida hacia un golpeteo? Mira, tiene varias puntas esto. Mira, la primera, vi todo esto, he visto 3, más la entrevista o respuesta de la gobernadora. La gobernadora no respondió nada. Eso, ahí está el video. Sí. Pero, ¿qué está atrás? Bueno, primero, si no desmintió los audios, lo primero que ella debe saber quién la grabó. O a quién le mandó el audio, ¿no? O a quién le mandó quién la grabó, no desde ella, sino de donde estaba recibiendo. Cuidado, gobernadora. Si lo hizo mal, y peor es exponerse ante gente que usted no puede confiar. Sí, porque va en el sentido de qué diputados lo filtraron. Así es. O sea, o quién de tu grupo cercano, gobernador, es traidor. Eso es por una parte desde el punto de vista central político de ellos. Político de ellos. ¿No? 2, qué pena ajena que un periodista, reportero, tenga un lenguaje como el que tiene este señor. No lo conozco, lo he visto, todo esto, todo el rollo. No tengo ninguna cercanía con él, pero tampoco tengo una predisposición, sino simplemente qué pena de discurso tiene el señor, ¿eh? Porque además, las veces que yo lo vi incluso en el programa ahí con Televisa, se presentaba como alguien que estaba metido en la cultura y ese tipo de cosas. Qué pena ajena. Entonces, qué descobijada se dan los periodistas. Y ojo, lo que voy a decir, a mí no me preocuparía eso porque es Vox Populi. El asunto es quién está orquestando esto. Claro. Y estoy hablando del 27, ¿eh? Aquí viene toda una construcción, primero, de evidenciar la relación que hay tan fuerte entre algunos reporteros, periodistas, comunicadores, como quieras llamarle, donde llegan a exigir. Donde llegan a exigir. Y 2, las evidencias que se plantean ahí, donde se habla hasta de 300,000 pesos mensuales, Jorge. Sí. Caray, digo, pues que me pasé 45 años dando clases, me hubieran dicho. Pues sí, con un sueldito regular, pero quiero terminar. En esto todo el mundo sale perdiendo y los únicos beneficiarios son quienes lo están orquestando. Sí, se empezó a orquestar ya otro golpeteo distinto. Obviamente, pues se pusieron de apechito y pusieron todas las armas. Así es. El mismo partido. O sea, el mismo Morena dio las herramientas a la oposición para que me golpetees y para que se haga una especie de contracampaña o una campaña más bien dirigida sin
una respuesta clara de la autoridad, ¿no? O sea, se pusieron de pechito y dijeron, miren, por si Morena necesitaba algo más, aquí les dan más fichas. Viene mi discusión contigo de hace tanto tiempo que nos estimamos, pero eso no es Morena, Jorge. Voy a insistir, es el Movimiento Regeneración Nacional, donde abriste los brazos y vengan todos. Sí, sí, sí. Pues, ¿de dónde viene el diputado Molina? Sí, pues sí. del PAN. ¿De dónde vienen los demás? Pues del PAN, Jorge. Sí, Cantón del PRI. Cantón del PRI, o sea, y ahí le vas. Entonces, ese no es Morena, yo lo he dicho, yo tengo centrada mi esperanza, como viejo que soy, en la juventud de la primera generación de morenistas que no vienen de los otros partidos. Sí, tendrá que ver en el análisis la gobernadora en quién confiar, pero eso ya le corresponde a ella, ¿no? No, sí, no es asunto mío. Pero la evidencia es clara, ¿eh? Exacto, yo lo que digo es, les dieron herramientas de manera innecesaria por un tema que ni siquiera es de una política pública o de una línea de dirección. Yo sí le mando ahí el respaldo total a mi compañero Rubén Gómez. Obviamente él en la confianza habló, dijo y se expuso. Y ahorita vaya que le están tupiendo ahí. Así que un abrazo al buen Rubén. Que compartimos ahí micrófonos en Televisa, en una especie de mesa de debate. Y es lamentable por la manera en que lo están llevando pues entre estos conflictos internos de Morena por la sucesión del 2027. Entonces sí, ahí el respaldo al Rubén. Y lo que sí es también, Rudy, lo que se viene para el 2027, ¿eh? Esto es obra de eso, ¿no, Rudy? A ver, Jorge, mira, sí. Si saben, y lo voy a decir y te incluyo a ti, si saben ustedes que son personas públicas que están en la mira de alguien, ¿cómo te sin cuidarte más, pones a hablar así? Y no es que me asuste, sino pues yo sé que me están cuidando, pues ¿sabes qué? Tal vez hasta con señas le habla a mi señora porque me van a evidenciar. Y sobre todo a quién diriges el mensaje. Así es. ¿No? O sea, porque aquí estamos hablando de una serie de traiciones internas en círculos muy cerrados. Es una pugna por las candidaturas, Jorge. Sí. Quitémosle de cosas. Y se utilizan como puente a los medios de comunicación. Exacto. Ese era el punto central con el que quería cerrar, Rudy. La manera en que se utilizan estos elementos para poder potencializar figuras y tumbar otras figuras. Y descalificar a otras. Sí. Así Entonces, y no hablemos de la gobernadora, ¿eh? Estamos hablando de lo externo, 2027, que es lo que se nos viene. Y este es el ejemplo, Rudy, de lo que se nos va a venir en los próximos meses. Así que quien haya mandado un audio de cualquier tipo, aguas, porque ya nos dimos cuenta que no hay escrúpulos en estos grupos de poder de Morena que han terminado por evidenciarse a ellos mismos. A ver, pues quienes estén en el hecho público, pues tengan mucho cuidado con lo que platican y a quién se lo platican y en qué medio lo platican. Ya nadie va a querer mandar audios, ¿no, Rudy? Pues, ¿cómo? Bueno, en ese tono no debes de enviarlo. Sí, claro que no. Háblalo en corto. Rudy, muchas gracias. No, gracias a ti. Gracias al doctor de educación Rodolfo García. Nosotros nos vemos el próximo miércoles, ya sabe, acá en el Lindero Norte con el Rudy, mañana a las 8 de la noche. Y los dejamos con la diputada Dailín García, también con con la gobernadora, un planteamiento que hace interesante. Así que los dejamos con eso. Hola, ¿qué tal? Estamos con la diputada Dailín García. El día de hoy nos va a platicar sobre este exhorto en el tema de seguridad. Muy importante, muy puntual. La ciudadanía se escucha que también está exigiendo un cambio en la seguridad. Platícanos de qué trata. No es novedad, lo que más nos preocupa a la comunidad, a nuestras familias, a la gente, en todas las comunidades es el tema de sentirnos seguros, de saber que si voy al trabajo, que si voy a la escuela, que nuestras familias van a regresar a salvo a casa cada noche. Y bueno, hay un problema latente de inseguridad desde hace bastante tiempo, no es nuevo, pero tampoco hemos visto que se ajuste una estrategia de seguridad que funcione de verdad en Baja California. Hoy vemos que se ha hecho un cambio en el secretario, en el titular. Un total de 40 proyectos fueron presentados en la primera exposición de Ciencia y Tecnología por estudiantes de diversos planteles educativos de Baja California, en el Museo Sol del Niño en Mexicali, enfocado en despertar el interés de las juventudes en estos campos. La gobernadora Marina del Pilar destacó que se seguirá trabajando para generar oportunidades para las y los estudiantes, permitiéndoles hacer realidad sus sueños y contribuir a la transformación del Estado. Muy contenta de que podamos seguir impulsando con el sector educativo, con la iniciativa privada, las actividades económicas que son vocacionales y que hoy están moviendo al mundo.
a través justamente de las preparatorias, de los centros de educación técnica y superior, y nos da muchísimo gusto ver tantas ideas tan creativas, tan innovadoras, todo el talento que tenemos en Baja California, desde jóvenes de secundaria, de preparatoria, por supuesto de universidades, tecnológicos, que nos están mostrando sus grandes ideas, toda la creatividad que hay en nuestro estado y cómo Baja California puede seguir moviendo el mundo. El secretario de Educación en Baja California, Luis Gallego Cortés, informó que son diversos los campos abordados por los estudiantes, entre los que destaca electromovilidad, robótica, semiconductores, así como médicos, de seguridad y comerciales. Este tipo de proyectos motiva a nuestros estudiantes a seguir mejorando y aprendiendo, y a los jóvenes vamos a tener más de 1,000 visitantes durante el día. Les ayuda a visualizar lo que pueden hacer dentro del sistema educativo y a potencializar su vocación. Adicionalmente, la exposición contó con 4 centros de innovación enfocados en potenciar la infraestructura, capacidades y talentos de las y los bajacalifornianos. El gobierno de Mexicali invirtió más de 6 millones de pesos para renovar más de 10,000 metros cuadrados en Avenida Tierra Blanca, de Calzada Heroico Colegio Militar a calle Bahía de Los Ángeles. Hoy es una avenida más segura que te permite traslados más rápidos y reduce accidentes. Gobierno de Mexicali, uniendo esfuerzos.